Bueno, ahora sí, bienvenidos a este nuevo encuentro de Alquimia del Alma, un grupo de corazones gaianos que desde comienzo de esta pausa planetaria, este año 2020, nos juntamos una vez cada mes, cada 3 semanas, según el ritmo nos vaya llevando, a compartir temas que tienen que ver con la expansión de nuestro ser, las iniciaciones solares, la ascensión, la autosanación, y bueno, atravesando este proceso junto a Gaia, compartiendo desde una visión muy acuariana, por así decirlo, donde vamos saliéndonos de dogmas rígidos, de gurúes, de cosas que tenemos que hacer. Vamos a ir soltando para realmente expandir ese ser que entra a Nueva Gaia desde el placer, desde la liviandad, desde el gozo, desde la maestría de cada uno. Entonces la invitación realmente es que todo lo que compartamos, pues tomes lo que resuena, lo que no lo descartes, lo que te gusta, lo que te trae paz, y lo otro pues lo dejes ahí y cada uno siga su camino orgánicamente y como vaya surgiendo. Creo que sí que nos toca ahora mucho confiar en lo que vamos sintiendo, lo que vamos aprendiendo y compartiendo, pero sobre todo discerniendo cada uno de nosotros. Y bueno, hoy tenemos un tema que es uno de mis temas casi favoritos, porque tengo una larga trayectoria con el tema de la alimentación y de la comida. Y hoy tenemos un invitado con el cual vamos a compartir esta conversación sobre la alimentación del nuevo ser humano. Mi historia personal brevemente con la comida y con la relación que la comida tiene con el cuerpo físico, emocional y mental comenzó a mis 18 años, cuando un proceso de anorexia durante 3 años, bueno, fue como la autoiniciación que necesitaba para comprender muchas cosas desde adentro y de cómo realmente la voluntad de comprender, de sanar y de transformarme fue lo que realmente me salvó de que eso fuera más, ¿no? Entonces, cuando yo misma, en mi soberanía, en mi sentir y en mis ganas de sanarme, pude decir, basta, voy a ponerme a ello y a trabajar con una nutricionista en aquel momento y con una psicóloga, pues un acompañamiento de 2 años que realmente me sacó de ahí. Eh, y me ayudó a ver y a comprender muchísimas cosas y la importancia que tiene la alimentación. De eso vamos a hablar hoy también. ¿Cuál es la diferencia entre comida y alimentación? Porque es bastante interesante. Entonces, desde ahí, desde mis tempranos 20 años, pues siempre el tema de la comida y de dónde vienen los hábitos y esa relación que tenemos, eh, cómo podemos habitarla, ¿no? Soberanamente y saludablemente. Em, Porque estoy convencida de que en mi experiencia, la verdad que la alimentación es mi medicina, así la vivo y así la comparto en mi camino, ¿no? Con aquellos que se crucen en este momento, ustedes. Así que bueno, quiero dar la bienvenida entonces a Javier. Aquí está Javi, te paso la palabra. Bueno, pues muy buenas. Para mí también es un placer compartir bueno, pues con todas vosotras, vosotros, este tema que para mí también ha sido como el motor de mis cambios en mi vida, ¿no? Entonces, pues comencé también a los 18 años con la alimentación y a los 18 años me llegó como una como tuve una necesidad imperiosa, una necesidad súper fuerte de aprender a alimentarme como un ser humano debe de alimentarse, ¿no? Entonces, desde esa premisa comencé mi camino y bueno, pues hasta ahora pues llevo ya pues eso, ¿no? Como unos 16, 17 años de experimentación bueno,
una vez que uno descubre algo que le sienta tan bien y que siente que es como un regalo de la vida, pues el siguiente paso es poder compartirlo, ¿no? Y también, como bien decía, de esta era de Acuario, pues la mejor forma de seguir aprendiendo algo es enseñándolo, ¿no? Por esa responsabilidad que te da y que te hace estar al día en cada momento, ¿no? Así que igualmente muy agradecido pues por esta oportunidad de conversar sobre este tema que me apasiona con vosotras. Gracias, Javi. Tú eres un chef especializado en higiene vital y lo primero que quiero preguntarte y que compartas es, ¿qué es higiene vital? Súper. La palabra higiene deriva de lo que es el movimiento del higienismo o higienista, ¿no? Entonces, que es como una forma de concebir la salud, ¿vale? Entonces, es importante, ¿no?, que observemos de dónde viene esta palabra, porque muchas veces nos viene el significado, o sea, la palabra higiene a día de hoy para nosotros pues significa aseptizar una zona pues echándole un producto que elimine cualquier forma de vida y eso para nosotros es algo higiénico, ¿no? O el papel higiénico, o no, como la palabra higiene se ha desvirtuado muchísimo porque ahora vamos a ver cuál es su origen etimológico, ¿no? De dónde proviene esa palabra y vais a ver el sentido tan bonito y tan profundo que tiene. Entonces, sí, soy cocinero, o sea, chef, experto en higiene vital, porque de hecho cuando me adentré en el higienismo, pues como que tuve la necesidad de llevar a la experiencia gastronómica, ¿no?, al placer, al disfrutar de la comida, pues con todos los conceptos sobre salud que me había aportado esta ciencia, ¿no?, digamos. El higienismo, o sea, la palabra higiene realmente se empezó a utilizar cuando en la Edad Media, con todas las pandemias, ¿no?, ahora que está tan de moda el tema pandemia, pues con todas las pandemias que había en la Edad Media, pues ocurrió que se dieron cuenta que, claro, la falta de alcantarillado, el Londres como era, que se echaba todo al Támesis, ¿no? Entonces, cuando las ciudades empezaron a crecer, pues ¿qué ocurrió? Pues que eran un foco infeccioso impresionante. Entonces, el tema de instaurar en cada ciudad un sistema de alcantarillado, de evacuación de aguas negras, grises, pues esto se determinó como medidas higiénicas. Y a partir de ahí es que nosotros pues como que comprendemos que higienizar es como ese arte de prevenir en salud, ¿no? Y cuando vemos el significado etimológico de la palabra, el origen que tiene, pues es súper bonito, porque es una diosa griega, Igea era una diosa griega que era representada por una mujer, ¿no?, con una serpiente enroscada en su cuerpo y ella alimentaba a esta serpiente, ¿no? De hecho, el cáliz de Igea, porque ella lo alimentaba con un cáliz. Entonces, el cáliz que vemos como logotipo, como más gráfico que tenemos sobre la industria farmacéutica, pues el cáliz con las dos serpientes o la serpiente que vemos es el cáliz de Igea, ¿vale? Realmente, claro, nuestra lengua, que proviene pues del griego y del latín, ¿qué ocurre? Que si queremos como comprender de dónde vienen las palabras que usamos, pues realmente siempre tienen como un sentido muy profundo en ese panteón griego o latino, o romano, perdón. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que todas las deidades griegas fueron copiadas por los romanos. Los romanos copiaron la cultura griega y llevaron todo su foco a la guerra, ¿no? Por eso
a nivel cultural la riqueza de Grecia era impresionante, pero Roma era más como el pragmatismo de todo lo que se había descubierto en Grecia, enfocado a la conquista y al mantenimiento de ejércitos y su despliegue, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos copiaron cada dios y diosa del panteón griego cambiándole el nombre. Entonces la diosa Igea no nos suena tanto, ¿no? La palabra higiene como que no la vinculamos tan directamente a la salud. Pero fue muy curioso porque esta diosa griega Igea tenía dos hermanas. Era hermana de Iosis y Panacea. Y Panacea, por ejemplo, pues era una mujer también que tenía como una pócima con la que era capaz de curar todo. De ahí nos viene la panacea. Pues con la palabra Igea ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Que ¿cuál fue el nombre que cogieron los romanos para su diosa homóloga, ¿no? Pues fue Salus. Entonces la palabra salud sí que nos viene ya más familiar, ¿no? A lo que es la salud. Entonces, pues ahí vemos cómo realmente el higienismo, de la forma en la que yo lo entiendo, pues es como todo aquello que el ser humano ha descubierto en pos de la salud a nivel preventivo. De hecho, la diosa Igea era la diosa del arte y la sabiduría de cómo vivir y de la prevención. Y de hecho, pues bueno, también soy instructor de Kundalini Yoga y claro, ahí también me hizo como un gran paralelismo, ¿no? De realmente la serpiente es el símbolo de la energía vital en el panteón hindú, pero lo vemos también como estrechamente relacionado en esta representación, ¿no? de esta deidad, que realmente lo que hace es nutrir a la serpiente. Entonces realmente esa es la base de la salud, ¿no? De que seamos capaces de que nuestro potencial creativo se vea incrementado y que lo cuidemos, ¿no? Increíblemente interesante, me encanta, porque además tan importante esa reflexión y comprender, ¿no? De los orígenes del lenguaje, porque, claro, la Matrix que estamos dejando atrás ha hecho de la enfermedad un negocio, ¿no? Y siempre se habla de la enfermedad, de los síntomas, inclusive en la ascensión, en el acompañamiento de toma de conciencia de Gaia, se habla de síntomas y la salud es algo como que no tenemos, que no es inherente y natural, sino que es algo que tenemos que tener y que una vez que tenemos que conservar. Pero en realidad, como yo lo entiendo y lo he vivido, ¿no? Salud es algo que somos, ¿no? Y la conexión con esta serpiente que es la energía vital, la energía orgásmica, sexual, creadora por excelencia, está relacionada con esa salud que somos. O sea, somos seres orgásmicos o sexuales y también somos salud. Y esa energía vital, ¿no? Va junta, no va separada. Entonces, en la nueva tierra y en este nuevo ser humano que configuramos ahora, podemos habitar eso como algo, o sea, reclamar eso, ¿no? Como algo inherente y soberanamente mío, no es que algo lo tengo que ir a buscar o lo tengo que cultivar o lo tengo que guardar y salvar, sino que soy eso, somos eso. Claro, incluso también lo bonito, ¿no? De también enriquecer nuestro lenguaje, pero dentro de la riqueza que ya tenemos como cultura, ¿no? Porque ahora, pues, por ejemplo, realmente higienismo y ayurveda para mí son sinónimos. ¿Por qué? Pues porque uno es ciencia de la vida y el otro es como el arte y la sabiduría de cómo vivir. Entonces realmente pues también nos ocurre eso, ¿no? Que también tenemos una riqueza lingüística enorme y que también tenemos que poner en valor. Entonces pues también es una manera de expresar en una lengua romance como la nuestra, pues todo somos capaces de conocer de otras culturas, porque también eso es lo bueno que tenemos el momento de ahora, ¿no? Que somos capaces de recibir conocimiento de culturas muy lejanas y que hasta hace muy pocas décadas
pues era algo que estaba limitado a una población de una zona del mundo en concreto, pero ahora somos capaces de enriquecer pues nuestro conocimiento en salud, ¿no? Que es una ciencia viva, abierta a cambios, a amplificación y bueno, pues para mí higienismo es como una palabra que me parece súper bonita, pues por su representación y por su significado que tiene detrás. Sí, sobre todo esto que hablabas es la presencia de la vida, ¿no? Y saber de cómo estar inmerso en en toda esa vida, ¿no? En toda la creación, y no como lo hemos aprendido a que es la ausencia de la vida, ¿no? Eso que es lo que decías, ¿no? De lo aséptico. Claro. Estuvimos hablando todo este año sobre, bueno, los grandes cambios de paradigmas. Todo el año 2020 creo que fue la gran iniciación para muchos de nosotros para que realmente abramos los ojos y el corazón y realmente nos demos cuenta a esta verdad que, bueno, nada es lo que parece, ¿no? Y a ver, miremos muy, muy atentamente. Javi, tú en el plano de la alimentación y la gastronomía, ¿tú crees que también hay un cambio de paradigma? Sí, en el sentido en que realmente todas las variantes que contempla lo que sería un modelo productivo y un modelo de sociedad están en constante cambio. Entonces, obviamente nuestra alimentación está súper ligada, ¿no? Yo como apasionado de la alimentación he mirado con una, o sea, he observado con una mirada limpia y abierta al aprendizaje, pues diferentes culturas, ¿no? Siempre buscando como un consenso en lo que es una alimentación ideal, sin poder discriminar, pues, una cultura inuit, ¿no? Que son los mal llamados esquimales, que evidentemente, pues, su falta de hidrato de carbono alrededor y su pues me parece que su alimentación también es correcta, o incluso pues cuando observa la India y cómo su cultura se ha gestado acorde al número de población, al número de recursos de sus sistemas de producción. Y lo mismo nos ocurre en China, en Asia, que vemos cómo cada cultura gastronómica es gestada en un contexto sociocultural, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestro sistema de producción cambia, la población del planeta cambia, las necesidades cambian, las herramientas con las que trabaja el ser humano cambian, y esto hace que nos encontremos en diferentes paradigmas. De hecho, un ejemplo que todos tenemos muy cercano es observar cómo fue la cultura gastronómica, social de nuestros padres, de nuestros abuelos, y cómo la nuestra es tan diferente. O sea, pensemos que hace 35 años no había ni una sola nevera, frigorífico, en ninguna casa del mundo. Solo eso ya te explota la cabeza, ¿no? Igualmente, pensemos que hace una generación solo lavar la ropa era irse al río, darle una paliza a la ropa, otra a ti, por supuesto, y como eso todo, ¿no? Entonces vemos que hemos cambiado muchísimo, hasta el punto que sentado en un ordenador, dándole golpes a las teclas, eres capaz de cubrir todas las necesidades de la vida humana, desde un techo a la comida, a todo. Entonces, evidentemente esto implica que tenemos que tener tenemos que ir más allá del llenar el buche. O sea, tenemos que ser conscientes del impacto que genera nuestra alimentación en el planeta. Porque realmente esto es como algo clave para entender el nuevo paradigma al que nos enfrentamos nosotros ya hoy y el que se enfrentarán las generaciones futuras que ahora son niños o que aún no han nacido, pero en poco nacerán. Entonces, evidentemente, el acto de alimentarnos es algo que hacemos todos.
y el impacto que generamos, estamos hiper desconectados de ello, porque por esto mismo que decía, simplemente tienes que ir y con 3 euros compras una docena de huevos, qué sé yo, o con 5 euros compras 1 kilo de pollo, pero realmente no tienen ni idea de lo que hay detrás. O sea, no tienen ni idea de cuánto maíz tienes que cultivar para poder tener 1 o 2 huevos diarios. ¿Sabes? No somos conscientes de la cantidad de terreno, de esfuerzo que implica cualquier producto de los que consumimos cada día. Entonces, evidentemente, como personas que estamos en un camino de autoconocimiento y de conciencia, que evidentemente siempre estaremos mejorando, porque todo es mejorable, pero sí que tenemos como que enfrentarnos a ser capaces de alimentarnos de una forma que sea sostenible. Porque realmente para mí, después de mucho reflexionar sobre la materia de la alimentación ideal de un ser humano, pues como que me he dado cuenta que hay 3 factores que se deben cumplir y son muy, muy importantes. Y en cualquier curso que doy o ponencia, todo el mundo está de acuerdo en estos 3 factores. Entonces, para mí ha sido ya como el denominador común de qué es una alimentación ideal para un ser humano. Entonces, el primer factor, que es el más simple y el más obvio, es que realmente supla las necesidades nutricionales de tu cuerpo físico. Macronutrientes, micronutrientes, a nivel microbioma, o sea, que realmente supla las necesidades fisiológicas de tu organismo. El segundo factor es un poco menos obvio, pero igualmente también está muy relacionado con las necesidades fisiológicas de nuestro organismo. Y es que nuestra alimentación y nuestros hábitos de vida sean capaces de no sobrepasar la capacidad de limpieza de nuestro organismo. Esto es algo que muchas veces se nos escapa y que es un paradigma nuevo también. Pues porque eso que decías de que no es lo mismo nutrición que comer, pues yo siempre hago una diferencia clave, que es la diferencia entre un alimento y un comestible. Entonces, a día de hoy tenemos al alcance de la mano muchísimos comestibles, pero no necesariamente son alimentos, porque no alimentan, no nutren, ¿vale? Que una cosa es que un alimento llegue a nutrir, porque también si está mal combinado, parte de una situación ya con una patología a nivel digestivo, pues tampoco va a llegar a esa función. Pero ya hay una gran diferencia entre un alimento y un comestible, ¿no? Yo me he criado con un gran porcentaje de mi alimentación con comestibles, hasta el punto que yo probé el primer dátil a la edad de 17 o 18 años, porque antes, cuando me lo ofrecía mi madre, le decía que eso era una cucaracha, por el aspecto feo que tiene. ¿Cómo iba a competir un dátil feo, marrón, arrugado, con una gominola verde fluorescente con azuquitar por arriba y un envoltorio diseñado por sociólogos para que tenga un sonido determinado y un impacto en el consumidor final? Entonces, como he venido de esa alimentación, pues eso, ¿no? Una alimentación sin la capacidad de tus órganos emuntorios, de tus órganos que eliminan, es hasta aquí, y tu alimentación hace que ensucies hasta aquí, pues realmente lo que no puedes hacer, siempre vas a ir acumulando esta deuda de limpieza y lo vas a pagar en salud, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que buscar la estrategia en la que uno limpie más que ensucie. Y el tercer factor, que es como clave y no muchos nutricionistas llegan a él, es que sea sostenible con el medio ambiente. Y cuando digo sostenible, hablo de comprender el número de personas que habitamos, el número de personas, el lugar donde habitas, los recursos con los que dispones y ser capaces de adecuar tu alimentación a ese sistema, ¿no? O sea, a esos alimentos. Eso sería también ya como un elemento clave,
que esto nos lo explica así de una forma romántica, poética y bonita, la macrobiótica, ¿no? Que muchas veces, pues sí, la macrobiótica cuando observamos a nivel aplicación técnica, pues vemos que es basado en cereal, un poco de pescado, comida simple, el arroz integral cocido de una manera, con el gomasio, como un sistema que realmente es perfecto en su contexto social, cultural y en su lugar donde se aplica, ¿no? Pero el concepto bonito y profundo que tiene la macrobiótica, que uno dice macro, grande, vida, es realmente que te expone que tu cuerpo es como un proyector de realidad, ¿no? Y esto pues lo conocemos a nivel mental, pero también hay algo denso, tierra en ello, ¿no? Y es que realmente todo aquello que tú introduces en tu cuerpo genera también un impacto en tu cuerpo grande, ¿no? En la macrobiótica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si contaminas tu sangre fumando, pues estás contaminando la atmósfera. Si contamina, ¿sabes cómo todo está relacionado? O el humo que inhalamos de los coches, pues está como en estrecha relación con la contaminación atmosférica. O ese acuífero que contaminas por el uso de determinados pesticidas y elementos agrotóxicos, pues también van a proporcionalmente a contaminar la misma zona de tu cuerpo, o sea, el mismo espacio en proporción de tu cuerpo que lo haces en el planeta. Entonces eso hace que el alimento se transforme en un elemento transformador de la realidad que vivimos y habitamos. Entonces esto hace ya también que me encantó un post, ¿no? que vi hace poco que decía, lo que pones en tu plato es mucho más político que cualquier tontera que pongas en el Facebook, ¿no? Muchas veces, ahora que está el mundo bombardeado con la política, ¿no? Por lo menos lo veo mucho, ¿no? En la gente así alrededor. Y esto también es como, oye, que la revolución la tienes en tu acto de comer de cada día, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son como los 3 puntos claves para una alimentación ideal y a los que un poco he llegado. Gracias, Javi. No, estoy súper de acuerdo contigo, ¿no? Esto de si pudiéramos tomar conciencia del poder que tenemos en esas elecciones cotidianas que hacemos, ¿no? De comprender que nuestro cuerpo es creador de conciencia, un campo electromagnético, wow, la capacidad de transformarnos y de transformar el mundo, ¿no? Es como ese activismo cuántico, electromagnético, ¿no? Que podemos todos elegir, ¿no? Y explorar. Y quería compartirte algo porque, bueno, has nombrado muchas cosas, pero lo que más me queda en este momento es esto de yo he comprendido en los últimos años en mi caminar con la alimentación que la comida, bueno, o los alimentos es información, ¿no? O sea, todo es información, ¿no? Un poco lo que pongo en mi cuerpo lo tomo como, bueno, esto va a activar diferentes memorias o va a suprimir diferentes memorias, va a exaltar diferentes cualidades, una forma de sentir, una emoción, ¿no? Y obviamente el impacto que tiene en mi salud. Em, entonces, no sé, lo veo así, ¿no? Como, bueno, si todo es información y en este cambio del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo de luz, ¿no? Este cuerpo más grande que tú hablabas recién. ¿Cómo podemos tomar conciencia o comprender? Porque esta es mi visión, ¿no? Yo lo veo como información, pero ¿cuál sería la explicación detrás de eso, ¿no? Para que todos podamos comprender de cómo elegir en ese plato cada día em, esto, lo que realmente necesitamos consumir, porque además tú hablabas de la importancia de la limpieza, ¿no? De limpiar más de lo que, lo que consumimos. Y eso es algo, una inercia que tenemos de la Matrix, ¿no? Que hemos aprendido a comer un montón, mucho más de lo que necesitamos en realidad. ¿No? Eso también lo he visto haciendo ayunos, como, guau, es que comemos un montón, por lo menos, ¿no? Un montón. Pero
¿cómo podemos elegir, ¿no? Y tomar conciencia de decir, estoy, ¿no? Alimentando y no comiendo por comer, y esto que como, si es información, ¿cómo puedo ir darme cuenta, bueno, el impacto que tiene en todos mis cuerpos y en ese cuerpo de luz que ahora tanto estamos trabajando y tan activo está en esta transformación? Sí, súper. Ahí hay varias cositas súper interesantes. Por un lado, tenemos que ser consecuentes y conscientes del ciclo de vida que estamos transitando. Esto es muy importante, porque personalmente, ¿no? Lo hablo desde la experiencia, eh, yo he estado como muy obsesionado durante mucho tiempo con comer muy limpio, ¿vale? Pero claro, años, ¿no? Yo he experimentado de todo, en el sentido de, he estado como 3 años y pico 100% vegano, casi un año 100% crudivegano, después he estado mucho tiempo así manteniendo esta alimentación higienista, he hecho limpiezas de hígado una al mes durante un año, terminé con un ayuno hídrico, como que he experimentado muchísimas cosas así a lo largo de todos estos años y realmente me he dado cuenta que también es muy importante ser consecuente con esto que decía, con qué ciclo estamos transitando. Porque claro, yo comencé muy joven. Yo comencé a los 18 años con todo este cambio de alimentación, con todas estas pautas, pero luego me he dado cuenta que también mi edad, hombre, actividad física, yo necesito también como una densidad, que eso me he dado cuenta ahora a los años, ¿no? O sea, cumplo 35 años y digo como, hey, desde los 18 hasta acá limpiando a saco, pero realmente estoy también en el periodo en mi vida en el que tengo que sacar adelante, construir, hacer obra, como que estoy en un momento que desde la Ayurveda se comprende el tiempo pita, ¿no? El tiempo fuego de transformación, ¿no? La primera etapa es como Kapha, la segunda etapa es como pita y la última es Vata, ¿no? En la que nos volvemos mucho más sutil, ¿no? Entonces esto es muy importante, porque cuando se hablan de pautas generales a nivel alimenticio, hay que ser muy cuidadoso, porque quien recibe el mensaje no tiene la misma historia, ni edad, ni pasado. Entonces, sí que obviamente el alimento es una herramienta de transformación, es una herramienta también igual que un pranayama o una asana de yoga generan como generan un impacto en tu psique, en tus emociones, la alimentación también. Y como herramienta que es, obviamente debemos de usarla, depende de para qué objetivo, de qué forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo cuando una persona se incursa, ¿no? en el budismo a nivel profundo y quiere como buscar una calma y una paz mental, pues elimina alimentos rajásicos como son la cebolla, el ajo y el jengibre, pero evidentemente, si tu objetivo es alcanzar una paz y una serenidad mental y ese es tu objetivo de vida, está genial. Pero si eres un sostenedor de hogar, que necesita lidiar con la vida, con tu trabajo, con tus niños, como obviamente vas a necesitar ese tipo de alimento, porque necesitas lidiar con una actividad que te demanda muchísimo. Entonces también esto es importante, que seamos capaces de hacer esta lectura, de que muchas veces necesitamos generar un ojo crítico con la información que nos llega sobre alimentación, porque podemos hacernos daño por tratar de conseguir un objetivo que va en contra de la necesidad de nuestro momento vital.
Y eso sí que es algo muy importante que seamos consecuentes, porque todo el que se mete en este camino de autoconocimiento, pues muchas veces nos ocurre que nos obsesionamos muchísimo con la limpieza. Y también hay que ser capaces de darle una densidad alimenticia en depende de qué momento. Porque muchas veces, si eres una persona que hace mucha limpieza en tu día a día y además te metes en ayuno y tal, es como que sometes a tu cuerpo a un estrés fisiológico impresionante. Y para poder hacer ayunos largos, prolongados, no entramos en un ayuno intermitente, en un día, en 2 días, sino cuando hablamos de hacer un ayuno prolongado, pues realmente hay que tenerle mucho respeto, porque si no tienes reservas nutricionales, no tienes una sangre rica, un hígado fuerte, pues sometes a tu cuerpo a un estrés fisiológico muy importante, ¿no? Entonces sí que hay que ser consecuente con esto. Entonces, evidentemente, muchas veces nos llega, por ejemplo, yo que pues, en las formaciones de yoga que he hecho, cuando se aborda el tema de la alimentación, pues siempre es como que busca esa cualidad sádvica, ¿no? De limpieza depuradora en el alimento, para buscar como esa calma y esa serenidad. Entonces, obviamente los alimentos que depuran, que limpian, que no tienen como alta densidad, pues en ese objetivo de vida van a ir genial. Pero tenemos que ser consecuentes de hacer una lectura de nuestro momento vital para poder adecuar los alimentos que deben de tener más importancia en nuestros hábitos, ¿no? Entonces, sí que eso es muy importante. Sí, me encanta, Javi, tan importante eso. Mira, yo este año cuando hice ayunos busqué una persona que me pudiera acompañar, porque, bueno, como yo tengo la experiencia de anorexia, le tengo mucho respeto, ¿no? Al dejar de comer, pero también al impacto que una cosa así, ¿no? Tiene. Y tan importante, ¿no? Que podamos soberanamente escucharnos y ver, bueno, en este momento qué es lo que más me sostiene, ¿no? En este momento vital, como tú dices. Entonces, eh, ¿es realidad o es mito esto de que decimos, escucha tu cuerpo y come lo que te va pidiendo? O sea, ¿es verdad? ¿Lo podemos hacer y cómo lo hacemos? Es realidad, pero hay que tener también muchos factores en cuenta. Lo primero es en qué está basado tu repertorio gastronómico. A mí me encanta cuando hago formaciones y tal, dar ejercicios, ¿vale? Y el primer ejercicio que yo me planteé personalmente cuando quise buscar una alimentación ideal para el ser humano, antes de haber experimentado todo lo que he llegado a experimentar, pues el primer ejercicio por el que partí fue no comer absolutamente nada que yo no pudiese encontrar en el planeta hace 1000 años. Tan simple como eso. Porque tú te trasladas a hace 1000 años, no hablamos ya de la época prehistórica, sino que tenemos metales, joyas, tenemos procesos físico-químicos por doquier. Pero eso ya te hace un filtro impresionante. Porque si tú dices, voy a comer queso, ¿existía el queso hace 1000 años? Sí, pero el queso de leche pasteurizada, no. Entonces eso ya te hace una criba. Pues si voy a consumir un queso que sea de leche cruda. ¿Existía la golosina esta que yo me comía antes de pequeño tal? No. ¿Pero existían golosinas? Sí. ¿Cuáles eran? Pues en ese ejercicio, esa criba te permite investigar cuántos cereales existe y de qué forma los puedes consumir. Cuánta fruta deshidratada está riquísima. Porque esto es muy importante. Cuando uno empieza a probar todas estas cosas, se da cuenta que el sabor del platanito amarillo de gominola imita el sabor del plátano deshidratado. La fresa de gominola tal imita el sabor de la fresa deshidratada.
o sea, hay frutas deshidratadas que impactan por sus cualidades organolépticas, pero que te impresionan alucinante. La sandía deshidratada refresca incluso seca. La granada deshidratada es como una granola crunchy porque la semilla se queda increíble. O sea, imaginaros que os he citado 4 cositas, el mundo de posibilidades que se abren cuando uno hace este ejercicio de decir, pues solo voy a consumir aquello que encontrara hace 1000 años, pero no desde una mirada cerrada y tosca, no, sino desde hacer el ejercicio de averiguar cuán grande sería tu abanico. Y este ejercicio te abre a comer cosas que no habías comido antes, con una mirada totalmente diferente. Porque cuando yo establecí ese filtro de 1000 años, el dátil pasó de ser una cucaracha a ser la gominola por excelencia de cultura. Imaginaros lo que hace rico a una fruta es la salinidad del suelo. Muchas veces el melón más rico y la naranja más dulce vienen de terrenos muy salados. Pues los dátiles se crían en pura sal, en pura arena del desierto. Entonces, el sabor que tienen los dátiles, claro, la miel, yo no conocía la miel, solo alguna miel comercial, pero claro, cuando yo probé una miel de romero pura, una miel de azahar pura, o sea, te llevan a lugares impresionantes. Entonces, es como que te abren a un universo gastronómico que si no haces ese filtro, si no haces ese ejercicio, realmente no llegas a ello. Igualmente, un poco pensar, digo, comer solamente lo que es de estación, porque muchas veces no sabemos lo que es típico de esta estación. Claro, eso nos ocurre por esa desconexión brutal que tenemos de los sistemas de producción. Y realmente, a menos que estreches relación con el productor más cercano que tengas, o hagas el ejercicio de cultivar por ti mismo, ¿no? Yo vivo en una zona de gran riqueza agrícola, pero yo del campo hasta que con 18 años o así descubrí la permacultura y me enamoré de lo que es producir tus propios alimentos. Y entonces como que me marqué un objetivo de cultivar de todo y hasta que no conseguía el truquito de la zanahoria, ¡pum!, no paraba. Hasta que no encontraba el truquito, vaya, de hecho, aún me quedaban asignaturas pendientes a nivel agrícola. Este año fue la primera vez que saqué melones buenos sacados por mí y realmente es que cada alimento tiene su truquillo, ¿no? Entonces, evidentemente, para hacer esto nos ayuda varias cosas. Uno, cuando uno ve los tips de la Ayurveda o de la medicina china, te ayudan a conectarte con lo que es en el momento, en la estación. Cuando uno tiene cercanía en un agricultor próximo, que si vives en una ciudad, existen grupos de consumo, o sea, si algo caracteriza al ser humano es su capacidad del ingenio, o sea, el ingenio humano, esa necesidad que tú creas mentalmente, está generando una solución en esa proyección de realidad que estás haciendo constantemente. Entonces, comer lo de estación es fundamental, porque la tierra es la misma. La misma tierra que te da melones en verano, cuando te dice la Ayurveda que hay que comer alimentos acuosos, frescos, para bajar el fuego, para enfriar el cuerpo, es la misma tierra que el primer fruto seco que aparece es la almendra que se cosecha a final de agosto. Conforme avanza el frío, vienen las avellanas. Al siguiente mes vienen las nueces. Y el último fruto seco que lo coseché hace una semana, porque mi finca es lo que tengo, son las nueces pecanas, que son un fruto seco que es de los más ricos en aceites esenciales, en ácidos grasos esenciales. Entonces realmente vemos cómo el alimento, o por ejemplo, cómo en otoño
aparecen las frutas con mayor concentración de azúcar. Aparece el caqui, el higo, el mango, la chirimoya. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo necesita ese exceso de hidrato de carbono para generar grasa, para cuando llegue el invierno poder nutrirte de esa grasa endógena, ¿no? De esa grasa que proviene de tus reservas. Evidentemente, cuando tenemos como esa conexión con los ciclos de la tierra, con los alimentos que nos da en cada momento, pues obviamente también vamos a ese ritmo al que baila nuestro propio organismo, ¿no? Sí, es un poco como tejerse con toda esa vida, ¿no? Toda esa creación y dejarse sostener por lo que Gaia ya está proveyendo, ¿no? O sea, ella sabe exactamente, ¿no? Lo que nosotros necesitamos y poder entregarnos, ¿no? En esa confianza. Yo cuando me paseo por aquí, por el campo, realmente me llama mucho la atención observar eso, ¿no? Como todo es perfecto, en cada estación está todo y además la cantidad, o sea, porque la abundancia de lo que provee la tierra siempre me sorprende, ¿no? Me maravilla, por así decirlo, ¿no? Cuando en realidad a veces pensamos que hay escasez o que no lo vamos a conseguir y forzamos la producción, pero siempre observo, digo, bueno, si pudiéramos ir más orgánicamente, ¿no? Con los ciclos y consumiendo realmente esto que tú dices, ¿no? Lo que necesitamos y no más allá de eso, eh, pues qué armonioso sería todo. Sí, y además, ¿qué capacidad de transformación tenemos? ¿No? Porque una de las cosas, yo muchas veces cuando doy un curso, la gente viene, yo la alimentación saludable, aprender recetas es lo que quiero, pero no soy vegetariana ni quiero serlo. Es que muchas veces no es ni ahí el paradigma. Porque yo personalmente, cuando expongo estos sistemas de producción, no podemos poner en la misma bolsa a un pollo convencional de un pollo de ganadería extensiva, ecológico. No podemos. De hecho, observamos como, por ejemplo, un pollo convencional, el kilo te sale a 5 euros. Pero un pollo ecológico de campo con alimentación también ecológica certificada y tal, pues te cuesta de 25 a 30 euros el kilo. O sea, de 5 a 25 a 30 euros el kilo. ¿Es que te está engañando el ecológico? No. Es que el convencional, tú lo que estás consumiendo es un bebé obeso de un pollo que lo han engordado en 3 semanas en lugar de en 3, 4 o 5 meses. Entonces, esto también es algo que es fundamental, porque muchas veces la gente nos ve y piensa que el ideal de la alimentación saludable y que genere como un buen impacto en el planeta es solo la alimentación vegetariana, que es una opción que está genial. Seamos consecuentes, que si hay una persona que nos ve y dice, pues que yo como productos animales, sí, pero es que dentro de consumir productos animales también puedes hacer una transformación brutal. Y evidentemente, ¿por qué comían antes carne solo los ricos? Pues porque es muy cara de producir. Tú necesitas producir 10 gramos de proteína vegetal para generar 1 gramo de proteína animal. Esta relación es con todos los animales. Siempre un gramo de proteína animal ha necesitado consumir 10 gramos de proteína vegetal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si disfrutas consumiendo la carne y es tu opción personal, pues hazlo, pero menos veces y de la calidad máxima. Ganadería extensiva, porque además estarás potenciando la fertilidad de la tierra. ¿Sabes? Porque una caca y un pipí de una vaca en el campo, en un terreno amplio, porque también hay proporciones. Para tú tener una vaca necesitas 1 hectárea por vaca. Es decir, 10 vacas pueden vivir en 10 hectáreas. En menos, no. Esto es una proporción para que no consuman todos sus recursos. Entonces, estas vacas en extensivo, en grandes terrenos, con una cantidad de animales controlada,
el efecto que tiene a nivel microbiano una caca y un pipí de esa vaca en el campo, no hay fertilizante generado por el humano que genere ese impacto. Eso de que aparezca una caca y un escarabajo la entierre a medio metro en los próximos 10 minutos, o sea, eso no hay máquina humana que iguale el efecto en la creación de suelo fértil que generan los animales. Entonces, hay que ser muy consecuente también con esto, que muchas veces hay personas que se ven rechazadas en el mundo de la alimentación saludable porque cree que la única opción es ser vegetariano. Y todo lo contrario, hay que incluir a educar a cada persona, porque todos contamos en la sumatoria de decisiones con nuestro plato individual para la realidad colectiva que estamos generando. Sí, excelente. Javi, había una pregunta, ya vamos a ir redondeando, una pregunta de si das cursos, o sea, ¿cómo podemos tener acceso a ti, a tus cursos y aprender, bueno, de todo esto que estás hablando? Súper, sí. Bueno, yo a nivel mediático soy un desastre, porque como vivo en el campo y hago muchísimas cosas, más de las que debería, nunca llego a estar como muy actualizado en cuanto a mi canal de YouTube y tal, que lo tengo creado, poco a poco lo voy nutriendo, pero de hecho lo empecé hace muy poquito y tengo pendiente ahora en estas próximas semanas meter bastante material, que estoy trabajando en él. Luego a nivel Facebook e Instagram, ahí utilizo como plataformas para publicitar lo que hago. No publico pues lo que como o tal, ¿no? Sino que publico cosas que sean necesarias, o sea, que vayan a aportar a quien lo ve, ¿no? Entonces ahí sí que publico mis cursos. Yo normalmente hago 2 cursos al año. Uno en primavera, o sea, lo inicio en enero y el otro lo inicio en septiembre, ¿vale? Mi curso está estructurado en 4 días, ¿vale? Y en esos 4 días, un sábado al mes, que para la próxima creo que es el último sábado de cada mes, el último sábado de enero, de febrero, de marzo y de abril, es súper económico y en cada día el curso lo que hago es que doy una parte de teórica por la mañana con una temática concreta, luego se para el almuerzo y por la tarde facilito pues las herramientas para poder llevar a cabo y a la práctica esas pautas que he dado por la mañana, esa teoría que he dado por la mañana. Y a lo largo del mes que sigue hasta el próximo encuentro, pues doy ejercicios y prácticas para que la gente vaya experimentando y integrando la información, ¿no? Llevándolo a lo concreto, ¿no? Entonces, ese es como mi curso que se llama Ciclo de Sensibilidad Alimenticia. Llevo impartiéndolo 14 años ya. Y eso, pues a través de Facebook, en mi página Javier Luque Guzmán o Instagram, pues ahí lo voy a publicitar. Y además en tu curso hablas de, bueno, la conexión de la alimentación con el placer, ¿no? Que es, Sí, eso es como mi coletilla, ¿no? En mi marca personal es como sensibilidad alimenticia, la vía del placer. De hecho, cuando hago retiros de yoga y tal, es como lo hago retiro placentero y tal. Y es porque esa es la clave. Esa es la diferencia entre un hábito de vida saludable y una dieta, ¿no? Una dieta es una restricción de ciertos alimentos por una razón grande, que la restringimos durante un tiempo en concreto para obtener un resultado concreto. Pero un hábito de vida o lo haces a través del placer o no lo integras jamás, ¿no? Entonces esto es muy importante porque, bueno, yo soy una persona que me encanta disfrutar de la vida, soy así como muy alegre y realmente pues con la alimentación me ha ocurrido muchas veces mi madre como que en todo este tiempo, ¿no? Mi madre tradicional andaluza, alimentación tradicional de aquí y tal, como que me decía que yo tenía una voluntad de hierro, que a ella le encantaría tener esa voluntad. Y yo le decía que no, que lo mío no era voluntad, era simplemente que ahora, después de alimentarme de esta forma, donde ella veía pastel
para disfrutar, yo veía un dolor de barriga, ¿no? Porque claro, a través de mantenerte en ciertos hábitos de vida que los disfrutas, pues luego cuando haces algo así como muy alejado de lo que haces normalmente, pues evidentemente no te sientas para nada igual. Así que sí, el placer es la clave del éxito. Totalmente de acuerdo. Mira, cuando yo entré en el consultorio de esa nutricionista, cuando decidí entrar en el camino de sanación de la anorexia, yo venía con el diagnóstico que me había dado la médica, ¿no? Y le digo, bueno, vengo porque soy anoréxica. Y la nutricionista me mira y me dice, olvídate del diagnóstico, nada que ver. Aquí no vienes a hacer dietas, aquí no vienes a comer nada diet, ni a perder peso, ni a subir de peso. Vamos a ver cuál es tu relación con la comida, darle presencia y disfrute. Y yo creo, Javi, que, bueno, lo comparto contigo, pero 100%, si no es a través del placer y del disfrute, el transformar la relación con todo lo que hacemos, pero con la comida, yo creo que no, que hubiera caído quizás, ¿no? De vuelta en patrones y eso ya hace 20 años y mi peso sigue siendo el mismo desde que terminé ese protocolo de sanación de la anorexia, así que me encanta que traigas el placer porque lo he vivido en carne propia, así que, y es mucho la energía de la nueva tierra, ¿no? Desde el disfrute, desde el placer y desde la conciencia, desde las elecciones personales, ¿no? Hay una pregunta si los talleres son presenciales o son online. Son los dos, entiendo, ¿no, Javi? Sí, normalmente antes solo lo hacía presencial, porque bueno, es mucho muchas veces cuando uno da un curso con una pantalla del ordenador y da una ponencia, es como estoy haciendo aquí un monólogo y no siento ese feedback energético, ¿no? De cómo está la atención de la gente, ¿no? Y me ocurrió que en el curso anterior, del enero anterior, no el que estoy ahora, sino el de enero anterior, pues el último módulo cayó con la pandemia. Entonces lo hice entero. Entonces vienen 4 o 5 personas a la casa. Creo que me he quedado colgado aquí. Ahí te escucho. Ahí. A ver. Hoy, qué lástima. A ver, ahora. Amor, si me quedo colgado con. Ahora Ahí sí, estás. ahora sí. Eso, que me he quedado un poco colgado. Eso, que ahora sí que lo hago en este formato mixto, en el que vienen 5 personas a la casa y el resto está online. Entonces, evidentemente, para nada es la misma experiencia, porque, claro, cuando vienes a casa, pues el almuerzo es. Ahora otra vez. Ahí. Que es que como estamos con las lluvias fuertes de estos días, está la red que va y que viene. Bueno, genial, gracias. Había otra pregunta que era un poco si podías brevemente, los puntos de coincidencia que nombraste entre el higienismo y la ayurveda. ¿Cuáles serían? Realmente son todos, porque tú, desde mi visión del higienismo, ¿vale? Esto es importante, porque es mi visión del higienismo, la forma en la que yo lo he comprendido y lo he integrado. Pues realmente todo saber y conocimiento que venga de cualquier cultura y vaya en pos de la salud, de la prevención y de los hábitos saludables de vida, para mí entran dentro, ¿vale? Independientemente de que sí que, por ejemplo, en el caso de España, pues cuando comenzó este movimiento higienista en España, pues hubieron varios médicos que hacen como ayuno hídrico, que es el ayuno que ellos llaman como el higienista,
Y entonces como que se han quedado en, en este formato en el que si se salen de la pureza del ayuno y comer liviano y tal, como que ya lo llaman medicina integrativa en lugar de higienismo. Pero para mí la forma en la que yo entiendo el higienismo entra toda la ayurveda en su conjunto. Lo que ocurre que es eso, la Ayurveda está generada y diseñada en un contexto sociocultural determinado, que es India. Allí lo que la gente común desayuna, almuerza y cena es muy diferente a lo que hacemos aquí. Entonces, tratar de extrapolar un pequeño detalle de la Ayurveda a nuestro entorno sociocultural muchas veces como que se queda vacío. Pero todo lo que seamos capaces de integrar con profundidad, experimentándolo y traerlo a nuestra cultura, para mí entra dentro de ese higienismo, que es la higiene, la prevención y el arte y la sabiduría de cómo vivir. Entonces realmente, pues los ciclos de vida que te plantea el Ayurveda, ¿no? Que si te metes adentro ves cómo pues, los ciclos que se suceden en el humano cada 7 años de conciencia, cada 11 años de inteligencia y cada 18 años de vitalidad, realmente toda la información que nos ayude a descifrar, o sea, todos los mapas energéticos que seamos capaces de adquirir de otras culturas, pues evidentemente nos llevarán a conocer con más profundidad pues nuestro cuerpo. Igual que tenemos el mapa de los nervios, de las venas, de los músculos, pues también tenemos el mapa de las emociones y los canales y los meridianos de medicina china, y también tenemos los mapas de los chakras y bueno, pues todo lo que seamos capaces de integrar nos aumenta la visión, y esto es como el lenguaje. Mientras más rico sea, más rico es tu mundo, ¿no? Entonces, pues también mi visión con el higienismo es como todo lo que vaya en pos de la salud, ¿no? No solo lo puramente agua, limpieza y que la energía vital te sane, ¿no? Porque muchas veces puede ser muy drástico y el cuerpo, si desde el purismo un ayuno hídrico te sana plenamente o te mata, ¿sabes? Como no se queda indiferente. Si tu cuerpo no está preparado para afrontar y superar esa enfermedad, pues la solución es la muerte. Y si tienes energía, vitalidad y reservas para sanarlo, te sanarás completamente. Pero eso es como muy drástico y yo creo, o sea, para mí el objetivo es que mientras más seres consuman de una forma consciente y se planteen esa importancia que tiene lo que comemos en la realidad que estamos viendo y la que podemos dejar de herencia, pues evidentemente ese es el objetivo, ¿no? Real y claro. Genial. Bueno, gracias, Javi. Ya vamos entonces redondeando. No sé si quieres dejarnos algo en nuestros corazones, además de todo lo que compartiste. ¿Tienes algo más para nosotros? Bueno, simplemente eso, ¿no? Haceros como ese ejercicio, ¿no? Que es simple, pero si lo llevas con profundidad, es bastante profundo de ser capaces de comer solo lo que pudieses encontrar hace 1000 años, y luego pues cualquier cosita que necesitéis o si tal, pues os animo a apuntaros al cursito, que vais a ver que es muy ameno, divertido y se aprende muchísimo. Así que eso, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y os deseo que estén bien. Vale, súper, gracias. Paula, tú tienes una pregunta puntual, pero ya estamos cerrando. No sé si quieres compartirla. Vale, bueno, gracias a todos. Gracias, Javi. Ahí voy a compartir tus contactos y bueno, seguimos caminando juntos. Así que gracias a todos por estar, compartirse y bueno, hasta el próximo encuentro. Vale, gracias. Bueno.